Muy buenos días tengan a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este webinario el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, que es un proyecto conjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Mi nombre es Salomé Flores, yo coordino este centro de excelencia y me voy a permitir moderar este webinario que hemos organizado a propósito del curso en línea Perspectiva de Género en las Estadísticas de Delincuencia y Justicia Penal. Este fue un curso que organizamos conjuntamente entre el INEGI y la UNODC. Y bueno, tenemos a la mayoría de algunos de los participantes conectados. La idea de organizar este webinario era trascender esta plataforma en la que ustedes tomaron el curso y hacer una discusión, una conversación sobre esos conocimientos, esas discusiones que se dieron en el contexto de la plataforma, y nos pareció muy buena idea hacer una clausura simbólica teniendo esta conversación sobre las implicaciones que tiene que las estadísticas de seguridad y justicia tengan esta perspectiva de género. En las discusiones que vimos en el curso, entendíamos que, como ustedes saben, no es fácil incorporar esta perspectiva de género en la recolección, en el análisis y en la difusión de las estadísticas de este sector. Y por eso nos parecía muy interesante cerrar estas 5 semanas de curso en línea con esta conversación. Tenemos una clausura de gala que iniciará con un mensaje muy especial de la doctora Graciela Márquez, que es la primera mujer presidenta de INEGI. Muchas gracias, presidenta, por acompañarnos en esta sesión tan especial. Antes de iniciar con su mensaje, presidenta, si me permite, compartiré algunas características y resultados de esta primera iteración del curso. El objetivo de este curso fue brindar a las participantes, bueno, las y los participantes, la oportunidad de aprender conceptos de género, marcos de referencia sobre las estadísticas y también sobre los indicadores que tienen que ver con delitos y en general con el sistema de justicia penal, abarcando algunos de los indicadores de la Agenda 2030, pero desde una perspectiva de género. El principal propósito para nosotros al llevar a cabo este curso fue fortalecer la capacidad para producir estadísticas de alta calidad. Es decir, buscábamos fortalecer la cultura estadística, no solo en México, sino en toda la región, porque tuvimos, como les comentaré en un momento más, participantes de 18 países de Latinoamérica y el Caribe e incluso uno de Europa. Les comentaré muy brevemente algunos datos de este curso para su conocimiento. El curso se llevó a cabo entre el 21 de febrero y el 25 de marzo de este año. Como les decía, duró 5 semanas. Se inscribieron un total de 689 personas de 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y por supuesto también de México, además, como ya les comentaba, de España. La mayoría de las personas que participaron fueron mujeres, pero casi un tercio fueron hombres. Este dato muestra que hay un avance en la inclusión del sexo masculino en estos temas de género. Ahora, otro de los aspectos interesantes es que la mayoría de las personas que participaron son funcionarios públicos, ya sea de instituciones de seguridad y justicia, que esto fue un 60% aproximadamente, pero también tuvimos un porcentaje importante participando de oficinas nacionales de estadística. Además, tuvimos también más del 10% de personas participando desde la academia y casi 10% también de organizaciones de la sociedad civil, lo cual fue muy enriquecedor, sobre todo en las discusiones. El promedio de calificación que obtuvieron los participantes fue de 90 sobre 100. Y gracias a una autovaloración de habilidades que llevamos a cabo antes y después del curso, es posible saber que las y los participantes mejoraron sus conocimientos sobre género y delincuencia en un 44%.
Esta es la primera iteración, pero por supuesto que la retroalimentación y las calificaciones son muy valiosas para nosotros para preparar una nueva iteración de este curso, pero también, como nos lo solicitaron varios participantes, generar un módulo o un curso más avanzado donde podamos abordar aspectos mucho más complejos respecto de la recolección, el análisis y la difusión de la información. El curso tuvo 4 módulos. Muy brevemente, en el primer módulo se abordaron conceptos básicos de la perspectiva de género y las estadísticas delictivas. La idea era entender qué fuentes de datos permiten visibilizar cuestiones de género y también entender de nivel global, regional y nacional esta relación de los datos con la Agenda 2030 y la perspectiva de género. Recibimos comentarios muy positivos. Muchos participantes nos comentaron que este módulo fue muy valioso para resolver dudas conceptuales e incluso para entender otros tipos de violencia que no necesariamente se discuten con tanta frecuencia. En el módulo 2 se revisaron con más detenimiento indicadores relacionados con conductas delictivas y violencia. Se dio cuenta de otros tipos de violencia, como digo, además violencias o delitos también asociados a crimen organizado que pueden ser delitos de orden transnacional. En este módulo en particular, los asistentes nos referían que fueron muy útiles para poder identificar riesgos en las comunidades en las que trabajan y para poder poner en la mesa las desigualdades que viven los grupos vulnerables, en su mayoría mujeres y niñas. Y de hecho ahí hubo una discusión también sobre qué podemos hacer para mejorar la recolección de información, no solo de mujeres y niñas, sino también de otros grupos vulnerables. En el módulo 3 revisamos indicadores y cómo se abordan estos indicadores con enfoque de género en el sistema de justicia penal, sobre todo transitando por la procuración y la impartición de justicia e incluso también sobre algunos indicadores de las personas privadas de la libertad. Bueno, ahí la retroalimentación fue que las y los participantes nos referían que a través de este curso pudieron identificar fuentes de información que en muchas ocasiones desconocían. Y para cerrar, el módulo 4 fue pues más bien práctico. Ahí pusimos un reto a las y los participantes para que aprendieran a usar R. Muchos de ellos no conocían la herramienta y les pareció muy valioso los ejercicios que tuvieron que llevar a cabo, porque definitivamente pues es una herramienta muy poderosa que pueden utilizar incluso pues en otros análisis de otras temáticas, aunque los ejercicios prácticos estaban muy enfocados a medir los indicadores de la Agenda 2030. Y pues muchas gracias a todas y a todos ustedes por haber participado en este curso. Invitamos justamente a alumnos destacados para continuar esta conversación, cerrar este curso con broche de oro y además plantear pasos a seguir para seguir fortaleciendo esta cultura estadística que tiene que ver con las estadísticas de seguridad y justicia penal y la perspectiva de género en estas. Pues con esto yo cerraría esta muy breve descripción del curso y me permitiría solicitarle a la presidenta Márquez que por favor nos haga llegar este mensaje y si me permite solamente señalar que además de agradecer su presencia, quisiera también agradecer a todo el equipo de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia y también a la Dirección de Capacitación porque siempre tienen esta disposición de trabajar conjuntamente y el trabajo que hacemos pues tiene un impacto para México y para la región y nos parece que esto pues va fortaleciendo la cultura estadística, pero incluso forjando relaciones entre varios sectores y generando discusiones importantes que tienen que avanzar y que tienen que derivar en actividades específicas para seguir resolviendo dudas y generando más información cuando es necesario. Muchísimas gracias y bienvenida, Presidenta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Salomé. Con muchísimo gusto de estar aquí, de acompañarlos en esta reunión del día de hoy. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo cordialmente en un día muy, muy importante a todos los participantes del curso sobre la perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia y justicia penal.
Agradezco también la invitación a esta ceremonia, tanto a Salomé Flores, quien, como ustedes saben, dirige el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia, y también, por supuesto, al vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Adrián Franco. Para el INEGI, como Oficina Nacional de Estadística, la perspectiva de género en la producción y difusión de estadística es un tema central y no es un tema complementario, sino en realidad ya es hoy un tema que nos preocupa y nos ocupa en toda nuestra actividad. Y lo es particularmente en programas estadísticos relacionados con temas de gobierno, delincuencia, crimen y justicia. Y este curso es probablemente uno de los donde se refleja mejor nuestra actividad, no solamente al interior del INEGI, sino en nuestros aliados estratégicos y en nuestro interés en compartir estas experiencias más allá de las fronteras nacionales. Nuestro objetivo es que esta perspectiva, la perspectiva de género, no se circunscriba solo a la producción de algunos programas estadísticos, sino que se convierta en una práctica cotidiana de todas las personas involucradas en el quehacer del INEGI. Al visibilizar y monitorear el avance de la igualdad, la inclusión y la no discriminación en nuestras sociedades, lograremos que el enfoque de género sea de relevancia para las decisiones de todas las personas usuarias de la información. Y es por eso que es tan importante que esta perspectiva de género sea transversal, sea cotidiana y que se note cuando no está. No es ir a buscar hoy, o como ha sido en los últimos años, donde no está, sino más bien que cada vez sea un requisito indispensable en el diseño, producción y difusión de estadísticas. En esta misma dirección, el INEGI comparte los compromisos globales de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Plataforma de Acción de Beijing. De igual manera, los esfuerzos por transversalizar el enfoque de género están contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El curso en línea sobre perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia y justicia penal es un claro ejemplo del esfuerzo conjunto entre el INEGI y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Con una duración de 5 semanas, como ya se mencionó, este curso buscó fortalecer las capacidades para producir estadísticas de seguridad y justicia de alta calidad para contribuir a la toma de decisiones informada a nivel nacional e internacional. Gracias a esta edición del curso, que ya es un éxito hoy, más de 500 personas de 18 países de nuestra región e incluso de Europa, como nos mencionaba Salomé, hoy cuentan con conocimientos sobre conceptos de estadísticas e indicadores de género relacionados con la delincuencia y la justicia penal, así como también conocen el uso de herramientas para integrar la perspectiva de género en estadísticas delictivas. De igual manera, han desarrollado capacidades en torno a la estimación y cálculo de indicadores que permiten monitorear los objetivos de desarrollo sostenible, el 5 sobre igualdad de género, el 11 sobre sociedades y comunidades sostenibles y el 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas. Para el INEGI ha sido un placer conocer los testimonios de satisfacción de las personas que tomaron el curso, a quienes pudimos, escucharemos a continuación y tendremos la oportunidad de no solamente escuchar su experiencia presente, sino sus recomendaciones futuras para mejorar este trabajo y otras iniciativas similares. En el INEGI tenemos el firme compromiso de trabajar junto con la Oficina de Naciones Unidas contra el delito, contra la droga y el delito, para fomentar el conocimiento y uso de la información estadística en materia de igualdad entre hombres y mujeres por parte de las autoridades y nuestras sociedades. A las y los participantes, muchas felicidades de haber concluido el curso. Enhorabuena a todos los organizadores y a todos aquellos, como nos mencionaba Salomé, que de una u otra manera cooperaron en hacer posible un curso de 5 semanas, hacer posible un curso que trasciende las fronteras y un curso que
toca elementos importantísimos en nuestro quehacer cotidiano. Pues desde aquí, muchísimas gracias. Creo que esta iniciativa refleja bien una de las preocupaciones de esta gestión del INEGI, que es la transversalización de la perspectiva de género y el fomento a la cultura estadística. Solo así podremos continuar teniendo la confianza de la sociedad en las estadísticas que producimos. Así es que muchísimas gracias y enhorabuena nuevamente. Muchísimas gracias, Presidenta Márquez. Nos dará mucho gusto darle seguimiento a este curso, organizar una segunda iteración y además desarrollar un curso más avanzado respondiendo a las solicitudes de las y los participantes. Vamos a pasar a la segunda parte de esta conversación. Tenemos, como les había comentado, 4 participantes, 2 mujeres y 2 hombres. Todos ellos finalizaron el curso con una calificación destacada, además de que fueron muy participativos. Nos gustará mucho escucharles y bueno, les pido por favor que todos enciendan su cámara para que los vaya presentando. Tenemos a la señora Graciela Cecilia Samanes. Ella representa al Ministerio de Seguridad de la Nación de la República de Argentina y funge como coordinadora y gestora del Sistema Nacional de Información Criminal, el SNIC, con quienes hemos estado en contacto pues en años anteriores para revisar sus registros administrativos de homicidio y otros registros que tienen que ver con la policía. Pues bienvenida, Graciela, Cecilia, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. Además de Cecilia, tenemos a un participante desde la academia. Él es el señor Jesús Ángel Oduber Camacho. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes en Venezuela. Bienvenido, Jesús Ángel. Además, también nos vamos a otro país. Nos da mucho gusto que nos acompañe la señora Sonia Arbeláez. Ella es directora administrativa de Estadísticas Judiciales de la Suprema Corte de Justicia en Panamá, quien ha hecho mucho trabajo para mejorar las estadísticas de este sector y que sin duda los aportes desde la perspectiva de género pues han sido muy valiosos. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Finalmente, y no menos importante, también contamos con esta conversación con participación de la sociedad civil por conducto del señor Juan Antonio Centeno Quevedo. Él es director del Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, aquí en México. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. A los 4 por acompañarnos. Comenzaremos entonces, si les parece bien, con la primera ronda de preguntas. Quisiera plantearles la primera pregunta, que es: ¿qué acciones deberían llevarse a cabo en cada uno de sus sectores para incluir la perspectiva de género en el uso y análisis de las estadísticas de delincuencia y justicia penal? Te pido, Cecilia, si puedes tomar la palabra en una primera instancia, y después continuaríamos con Jesús Ángel en un tercer turno con Sonia y cerraríamos este bloque con Juan Antonio. Adelante, Cecilia, por favor. Bueno, hola a todos y todas los presentes. Quisiera agradecer en primer lugar esta invitación del Centro de Excelencia por participar en este encuentro, que es por demás necesario para reflexionar sobre las políticas públicas que llevamos adelante con perspectiva de género. Quiero también agradecer por el curso, fue muy productivo y organizado de manera excelente. Los materiales me fueron de mucha utilidad para revisar la gestión diaria de las estadísticas criminales que llevamos a cabo. Ya había realizado el curso de encuesta de victimización hace unos años de UNODC y haré otros que están ofreciendo porque, bueno, son sumamente productivos. Con respecto a la pregunta, en primer lugar, por supuesto estoy de acuerdo en que el enfoque de género es sumamente necesario que sea incluido en las políticas de Estado y no de los gobiernos de turno. Entonces, esto considero que permitirá su persistencia y permanencia a lo largo de la gestión de seguridad y también en los demás ámbitos de la gobernabilidad del Estado, ¿no? Una de las
problemas que tenemos en Argentina es un país federal con 24 jurisdicciones donde tiene que haber una negociación permanente entre nación y las provincias para poder alcanzar estándares de calidad. Particularmente en las estadísticas en seguridad, considero que es fundamental la inclusión de variables específicas de género y también variables que indiquen causales de estos eventos, por ejemplo, homicidios u otras violencias. Estos indicadores son condición de posibilidad o serán condición de posibilidad para realizar análisis mucho más profundos sobre las diferentes formas que adquieren las violencias, sobre todo las violencias machistas. Como aspectos positivos, quiero aprovechar este espacio para destacar que en el Censo Nacional, que se va a realizar ahora en mayo en Argentina, se incluyó la categoría de género y diversidades por primera vez en la historia de los censos nacionales. También en la próxima encuesta nacional de victimización que se va a realizar sobre fin de este año, se incluyeron categorías y se mejoró el grupo de preguntas sobre violencias sexuales. Estas variables habían sido acordadas de acuerdo a las pautas del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo argentino, y el Ministerio de Mujeres, que fue creado en el año 2020. Y por otro lado, en Argentina se comenzaron a publicar los informes y microdatos de estadísticas criminales en el año 2018 en el Ministerio de Seguridad y también en la página del Estado Nacional, y por supuesto es grato saber de que se sostenga esta política de datos abiertos a lo largo de los años y de los gobiernos. Además, por ejemplo, en esta página del Ministerio se incluye el informe con microdatos del programa Uso Racional de la Fuerza, que fue un programa creado en el 2012 y sigue vigente, donde también durante el año 2021 hemos incluido variables de género, de las víctimas y de los efectivos que intervienen. Es decir, esta perspectiva de género comenzó a meterse, según Foucault, en los intersticios de la gestión del Estado Nacional. Así es que, bueno, esto. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Creo que en Argentina se ha hecho mucho trabajo, sin duda queda mucho por hacer, pero han sido pioneros justamente en el tema de perspectiva de género, no solo en las estadísticas, sino también en la parte regulatoria, que es muy importante para comenzar. Ahora pediría a Jesús Ángel que nos comparta sus reflexiones sobre qué acciones deberían llevarse a cabo en este sector de la academia para incluir la perspectiva de género en el uso y análisis de las estadísticas de seguridad y justicia. Adelante, Jesús Ángel. Vale. Buenos días para todos los presentes. Bueno, primero que nada, también agradecer la oportunidad de estar aquí, de poder compartir con ustedes este espacio. Y bueno, también agradecer ese esfuerzo y esa calidad que tuvo el curso de estadísticas con perspectiva de género. En este sentido, bueno, ¿qué podría decir yo? ¿Qué podría aportar? Bastante, bueno, primero que nada, pues yo, como ya mencionaron, profesor en la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela, y particularmente en la Escuela de Criminología. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante en este sentido? ¿Qué es importante tener en cuenta? La necesidad de que esa perspectiva de género sea incorporada de manera transversal a los programas de estudio y particularmente al programa de estudio que en mi caso viene a ser el de la Escuela de Criminología. ¿Por qué? Porque nosotros, por supuesto, estudiamos lo que es el delito, estudiamos a la víctima, al victimario, a cómo se reacciona, cómo reacciona la sociedad frente a los hechos delictivos, pero que es importante tener en cuenta particularmente de que no se puede estudiar de manera aislada, sino que hay que entender que esta perspectiva de género tiene un rol, tiene una influencia en cada uno de estos elementos que tiene que tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque si lo vemos, por ejemplo, desde lo que es el delito,
observamos que no son los mismos delitos los que cometen, por ejemplo, los hombres que las mujeres. Hay una mayor proporción según el sexo, según lo que comete uno u otro. Hay también, como se veía en el curso, una influencia de los delitos que sufren más las mujeres, de los delitos que sufren más los hombres también. También se nota esta influencia de cómo actúa la sociedad frente a si el victimario es una mujer o si es un hombre. Y bueno, por supuesto, incluyendo también a las personas que son pertenecientes a la diversidad sexual, a los grupos LGTBI, Q+. Entonces, bueno, todo eso es importante tenerlo en cuenta y es importante que desde la academia se tome ese enfoque, se entienda que ese enfoque de la perspectiva de género no es solo meterlo en algunas materias, en algunas temáticas, sino que todo tiene que estar incluido, tiene que estar consciente de la influencia que tienen esos elementos para así poder llegar a un mejor entendimiento de lo que es el fenómeno de la delincuencia y de los elementos que en ella están incluidos. Entonces, eso es importante para que ese conocimiento pueda ser replicable y, como lo voy a mencionar posteriormente, bueno, que también eso se vea en lo que son las investigaciones que salgan desde la academia y de los aportes que desde la academia se hagan para esas políticas públicas que tomen en cuenta ese apartado de la perspectiva. Muchísimas gracias, Jesús Ángel. Sin duda, pues incorporar la perspectiva de género es una tarea que todos los sectores tienen la responsabilidad de incorporar. Ahora le pido a Sonia Arbeláez, ¿qué nos comentas de las acciones que deberían llevarse a cabo en la Corte Suprema de Justicia en Panamá para incluir esta perspectiva de género en las estadísticas y en sus análisis? Adelante, Sonia, por favor. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias a ustedes, UNODC México y el INEGI por habernos dado la oportunidad de participar en este valioso curso. A la gran cantidad de nuestros participantes de la Oficina de Estadística. Ojalá podamos incorporar a otros sectores más adelante con una segunda réplica para que haya también integración pues, de lo que es el sector de la seguridad nacional, la policía y los estamentos de seguridad, pues, y el Ministerio Público también. Bueno, realmente cuando iniciamos el trabajo de elaborar estadísticas para una institución, siempre se hace pensando en las necesidades primarias de la institución, en la parte de la gestión, y muchas instituciones también han generado sus sistemas estadísticos basados en esto. La incorporación pues del género fue producto pues de algunas políticas institucionales, algunas políticas de Estado que dan cuenta pues de lo que es el género en materia de planes nacionales de oportunidad e igualdad de oportunidades para las mujeres. Pero no hubo como una institucionalización de esto a través a pesar de que hay leyes, el problema es qué hacemos con nuestras leyes, nuestras políticas para materializar esto en la concepción, pues, de un dato, si todo el aparato no está alineado. En ese sentido, esto es qué acciones habrían que generar, pues, no solamente en el órgano judicial, que ya hemos incorporado algunas variantes o características que dan cuenta del género por dar respuesta, pues, a compromisos internacionales en materia de cumplimiento de convenciones o cumplimiento interno de algún programa específico, es poder materializarlas en un análisis de qué tenemos actualmente en materia de información, qué requerimos, ya sea por estos usuarios externos, esos usuarios internos, y para qué es el objetivo de la misma. Es decir, cómo vamos a dimensionar el hecho delictivo o las situaciones conflictivas que se administran en el Poder Judicial y cómo la vamos a alinear al género. Es decir, ya tenemos una precisión conceptual, por ejemplo, de esas conductas, esa precisión conceptual que nos los dan, por ejemplo, las convenciones o que nos las dan nuestros propios
códigos penales y procesales penales, cuál es el alcance, pues, en materia de la precisión conceptual en materia de género que hemos adquirido, pues, en este curso, cuáles son los objetivos y el alcance de la información que se requiere, este objetivo y alcance con respecto a esos usuarios habituales y potenciales de la información, cuáles son nuestros marcos de referencia actuales para poder dar cuenta del mismo, también los aspectos metodológicos, cuáles son esas características y variables que realmente debemos incorporar, cuáles tenemos, cuáles no tenemos, bajo qué técnicas o métodos o instrumentación debemos trabajar para poder llegar a tener esos indicadores y esas estadísticas necesarias por el sector. Entonces, hay que trabajar, pues, en todo ese ámbito. Hay que hacer un ejercicio, no solamente en el Poder Judicial, sino también en todos los estamentos que dan tratamiento al hecho delictivo. Es decir, tenemos el área de la prevención. En el área de prevención, pues, la existencia de esa política pública en materia de género que cuenta, que dice, en el área de la persecución, la atención y la protección, qué tenemos, a qué tenemos que dar cuenta y qué información se requiere. Y también la combinación, pues, de esos instrumentos internacionales y la cooperación internacional que solicite información que dé cuenta del cumplimiento de esos compromisos que adquiere el país en materia de la temática que lleve el tema, pues, de materia internacional y local. Entonces, el gran reto es eso, sentarnos, ubicar el reto no, qué acciones, la sensibilización interna, identificar todos estos instrumentos que nos apoyan a nosotros para poder generarlo, qué acciones también, identificar, por ejemplo, a corto plazo, aquellas nuevas investigaciones, a nuevos retos de levantamiento de información para incorporar, pues, el enfoque de género en esas instrumentaciones nuevas y en las que ya existen y que se vayan a trasladar, pues, a un sistema automatizado, poder garantizar, pues, que el cambio del llevar información de manera manual a manera automatizada, los hacedores, pues, de los sistemas de información tengan claro que sean campos de obligatoriedad a la hora de incorporarlos. Eso son acciones muy puntuales que nosotros podríamos generar. Otra acción, aprovechando el ámbito del curso, es generar, pues, un espacio, una mesa de trabajo para identificar buenas prácticas, manuales que nos den buenas prácticas que hayan aplicado en la región, los diferentes estamentos que guardan relación con el hecho delictivo, y que permitan a otros, pues, tener una guía de actuación para el trabajo interno en los aspectos de institucionalizar las estadísticas con enfoque de género. Entonces, es importante eso como una acción fundamental. Muchísimas gracias, Sonia. Creo que suena a muchísimo trabajo, pero sobre todo, pues también se necesita mucho apoyo y mucha inversión para poder en las organizaciones de seguridad y de justicia materializar todos estos retos metodológicos, procesales y también de análisis. Muchas gracias, Sonia. Terminamos este bloque con la perspectiva de la sociedad civil. Te invitamos, Juan Antonio, del Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, que nos platiques qué acciones consideras que deberían de llevarse a cabo para incluir la perspectiva de género en el uso y análisis de las estadísticas de delincuencia y justicia penal. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, nuevamente, como todos mis antecesores, agradecerles la oportunidad de estar aquí, agradecer la oportunidad de haber participado en el curso. Estoy de acuerdo con todos quienes me antecedieron. Realmente se necesita un tema fundamental desde la academia, desde la educación de las personas, también una incidencia directa en lo que son las instituciones, de alguna manera institucionalizar este tema
y llevarlo a cabo. Y me gustaría redondear con el tema de la sociedad civil. Es ahí lo que yo vengo representando. Nosotros trabajamos, nuestro ámbito de competencias en Tamaulipas es un estado que fue muy problemático hace algunos años aquí en México, y en el cual teníamos un problema y decíamos, bueno, ¿cómo lo podemos solucionar? Y el primer paso en el que pudimos dar fue precisamente hacer un corte de caja, hacer un estudio específico de cuál era la problematización del problema, y evidentemente el primer paso que tuvimos que correr era contar con información. Es ahí donde se vuelve importante este tipo de cursos, porque la información bien alimentada, es decir, bases de datos confiables, permiten el análisis real y permite la identificación de problemas y la identificación de factores que influyen en la solución de ese problema. Particularmente, por ejemplo, acá uno de los componentes, lo decía yo, fue la participación ciudadana, que fue lo que llevó a permitir que las instituciones de seguridad enfocaran hacia los problemas que desde la sociedad en un momento inicial percibíamos. Esto ha llevado, sin extenderme mucho, a la creación de mesas de seguridad y a la creación de observatorios, de los cuales nosotros también formamos parte, y trabajar de manera conjunta a la sociedad en el análisis de la información, no tanto así en la implementación de las políticas. Lo que hicimos fue trabajar en un tema de transversalización de trabajo, es decir, es una corresponsabilidad en el tema de la seguridad en una primera instancia, y en una segunda instancia el tema que nosotros llevamos a la mesa fue que no se politizara la seguridad. Es decir, que en el momento que hablemos de seguridad seamos sumamente objetivos y nos vayamos con información oficial, con información confiable, lo que permitiría que los temas no se fueran a temas de prensa o a temas políticos, y la toma de decisiones ya era entonces una toma de decisiones informada. ¿Qué se podía llevar a cabo en el rubro? Bueno, en una primera instancia es el fomento de la participación ciudadana para que esta información, número uno, la información pueda ser proporcionada, y número dos, la auditoría ciudadana es fundamental para que las estadísticas oficiales sean verificadas. Es decir, en un momento dado, la percepción ciudadana, por ejemplo, hoy se hablaba de la percepción ciudadana en materia de seguridad, tiene que coincidir con las estadísticas delictivas. Si hay diferencias, entiendo perfectamente que metodológicamente son distintos, pero tendría que haber una congruencia. Es decir, ese es el deber ser, llegar a ese punto en donde la ciudadanía perciba lo que realmente es. Y aquí el tema de la confiabilidad de la información es fundamental para este tema. Otro tema que yo llevaría a cabo también sería cursos de perspectiva de género a los elementos y a los operadores del sistema de justicia penal. Muchas veces volteamos a ver a los policías y decimos, es que los policías no saben manejar este tema, pero a veces el policía sí lo hace, pero llega con el Ministerio Público y el Ministerio Público es el que no lo hace. O al momento de llenar el informe policial homologado, la información, piensan que el rubro de género o sexo no tiene nada que ver porque no implica nada, porque la persona lo agarraron robándose una bolsa, ¿no? Es importante saber quiénes son los victimarios, es importante saber quiénes son las víctimas, porque esto permite la toma de decisiones. Sobre todo nosotros lo decimos mucho, la toma de decisiones informada, y bueno, la sociedad civil es quien puede participar en ese tema. Y un tercer punto es el impacto en las legislaciones. Si bien hay muchos aspectos, hay muchas legislaciones en diferentes países que ya están emitiendo esta perspectiva de género, no es un tema transversal. Realmente hay lugares en donde la perspectiva de género apenas es incipiente, apenas estamos abordándolo desde la academia, o a veces estamos creando una ley para proteger a las mujeres, pero vamos, el tema de la perspectiva de género debería ser en todas las legislaciones. Y eso es un tema que a veces cuesta un poquito desde el punto de vista del poder legislativo, el poderlo llevar a la mesa y el verlo de una manera adecuada, porque para que ellos puedan hacerlo de manera correcta, primero ellos serían los que tendrían que ser sensibilizados. Quizás también sería uno de los temas pendientes o de las asignaturas pendientes, porque no nada más es irnos con lo que nos diga el asesor, sino sencillamente yo como legislador, cuál es mi perspectiva de género, y a partir de ahí yo voy a poder proponer o impulsar o mejorar o cambiar las leyes que en un momento o en una segunda etapa tendrían que ser también implementadas, porque las leyes que no son llevadas a cabo, no es letra viva, pues también se queda ahí como un sustento legislativo muy importante, pero en la operatividad pues sigue siendo la misma falla. Esos quizás serían los primeros.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Me quedo con la importancia de utilizar información oficial y de hecho desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito somos muy enfáticos en aprovechar el conocimiento técnico y la fortaleza que tienen instituciones como las Oficinas Nacionales de Estadística para contribuir a que los datos sean neutrales y de calidad e incluso se colabore con las instituciones de seguridad y justicia para que mejoren su información. Estamos un poco pasados en tiempo, de acuerdo al diálogo que queríamos tener. Entonces, para no excedernos del tiempo asignado a esta conversación, quisiera cambiar un poco la dinámica y solamente les pediría a cada uno de ustedes, panelistas, para cerrar, que nos describieran en 3 palabras qué les pareció el curso de estadísticas de la perspectiva de género en las estadísticas de seguridad y justicia penal. 3 palabras para describir este curso. Si les parece bien, comenzamos contigo, Juan Antonio, por favor. Sí, claro. En una primera instancia yo diría importante, necesario y híjole, la otra sería que debe de ser, a lo mejor no es una sola palabra, es más bien un concepto que necesitamos generalizarlo. Necesitamos ampliarlo. Esto es un tema que no nada más en justicia penal debería ser un tema, repito, la perspectiva de género es transversal. En todos los ámbitos de la sociedad, del sector público y privado, tendríamos que tener ese enfoque. Muchísimas gracias. Nos queda ahí mucha tarea entonces para continuar desarrollando cursos sobre esta perspectiva y al menos avanzar poquito a poquito, sector por sector o en paralelo. Muchas gracias, Juan Antonio. Voy contigo, Sonia. 3 palabras para describir este curso. Bueno, la primera es la precisión conceptual que tuvimos con el curso. La otra, el fortalecimiento metodológico para las operaciones. Y segundo, la expectativa de poder aplicarlo en forma puntual y en forma sistémica en el sector. Muchas gracias, Sonia. Te pasaste las 3 palabras, pero creo que nos das mucha luz de hacia dónde tendríamos que apuntar. Continuamos ahora, Cecilia, contigo, por favor. Bueno, absolutamente necesario, fundamental, y después sí me voy a extender un poquito, convencida de que es absolutamente aplicable. Sí, muchas gracias, Cecilia, sin duda. Cerramos este bloque entonces con Jesús Ángel, y no sé si pudieras prender la cámara, creo que te estábamos viendo hace un momento más, pero creo que ya no te pudimos ver. Jesús Ángel, por favor, las 3 palabras que utilizarías para describir este curso. Bueno, primero, la calidad que tuvo el curso en todos sus contenidos, en todos sus apartados. Segundo, lo necesario, también opino eso, es imprescindible adoptar esta perspectiva. Y también, tercero, la innovación del curso, la innovación de la dinámica y la innovación de esta perspectiva para buscar incorporarla a todos los ámbitos. Muchísimas gracias. Nos quedamos con estas reflexiones y bueno, nos parece que con estos elementos conceptuales, con estas palabras, nos vamos con la satisfacción de que fue un buen curso, nos vamos con la satisfacción también y la tarea de repetirlo para llegar a otros participantes que no lo hayan tomado y también de ampliar esta oferta que se puede hacer desde el INEGI en esta colaboración con la UNODC para continuar fortaleciendo los conocimientos tanto de estadística o de cultura estadística como en este caso de la perspectiva de género y su aplicación y su impulso también. Cerraríamos entonces en esta parte de intervenciones de los panelistas. Me parece que ha sido un intercambio muy enriquecedor que nos ayuda a entender retos y el camino por delante. Ahora le pediría al maestro Adrián Franco que nos dé unas palabras a modo de cierre de este curso, o más bien de la clausura de este curso en línea. Adelante, por favor. Gracias, Salomé. Qué bueno que a mí no me aplicas el test psicométrico de las 3 palabras porque seguramente reprobaría. Muy buen día a todas y a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Es un honor estar aquí con ustedes. Quisiera primero saludar a la presidenta Graciela Márquez del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI,
además de agradecer su tiempo, el espacio que nos dedicó y desde luego su mensaje. Agradecer a Sonia, Cecilia, Jesús y Antonio por compartir sus experiencias desde sus diferentes realidades. Muy enriquecedor. A todas las personas que participaron en el curso de aplicación de perspectiva de género en las estadísticas de justicia, de delincuencia y justicia penal. Muchísimas gracias, y a todas las personas, desde luego, que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Desde luego a Salomé Flores, coordinadora del centro y de este esfuerzo, no solamente agradecerle este espacio, sino felicitarla por el trabajo realizado alrededor de este curso, a ella y a su equipo. Bueno, después de las 6 intervenciones que han tenido las y los panelistas, yo creo que lo que hemos logrado es aprender de estas intervenciones. Y eso es lo que ha hecho el Centro de Excelencia durante los últimos años, es compartir conocimiento y permitirnos el aprendizaje mutuo. El inicio, la asociación entre el INEGI y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tuvo como principio fundamental el compartir conocimiento alrededor de la generación, producción y difusión de las estadísticas de gobierno, seguridad y justicia. Poco a poco, en el proceso, en el tiempo, nos fuimos no solamente ayudando en compartir este conocimiento, sino que también, desde luego, nos permitimos aprender de todas y de todos. Esta experiencia del aprendizaje es sumamente rica y muy importante en este proceso. Yo quisiera resaltar algo que la presidenta del INEGI refirió, muy sencillo, muy modesto, pero que es muy importante. Miren, la presidenta nos ha compartido tanto a la Junta de Gobierno como a las áreas operativas del INEGI en múltiples ocasiones su perspectiva de cómo debemos tratar el tema de la transversalidad de género en el instituto. Y yo recuerdo que alguna vez nos dijo, pues sí, tenemos muchos lineamientos, tenemos muchos protocolos, pero no queremos solamente cumplir con esos lineamientos y protocolos. Es decir, no solamente queremos dar atención a eso porque lo hacemos, sino lo que ella nos ha referido es, tenemos que vivir organizacionalmente la cultura de la perspectiva de género. Y en eso nos ha dedicado, es decir, ella no ha publicado un documento y nos ha pedido publicar un documento en el que nos ponga reglas, nos ha pedido que todos entendamos y que vivamos en el día con día la perspectiva de género, en el diseño, en la producción y en la difusión de las estadísticas, pero en la interacción con nuestras compañeras y compañeros, en la forma en la que se deciden las posiciones dentro del instituto, en la forma en la que comunicamos la información, en la forma en la que integramos grupos de trabajo, es decir, vivirlo organizacionalmente para que esto permee en la cultura organizacional del Instituto Nacional de Estadística, y el reflejo es al final del día que tengamos un INEGI imbuido en una cultura de género, que lo veamos normal, que lo veamos como algo cotidiano y que, como bien lo dijo ella, si no está, lo notamos. Eso es algo que ha ido pasando en el instituto, y eso es algo que yo quería compartir con todas y todos ustedes, porque desde la perspectiva de muchas instituciones, siempre decimos cumplimos con la perspectiva de género. Pero lo cierto es que tenemos que vivir esa cultura de la perspectiva de género. Entonces, eso es algo que para nosotros es muy importante. En el sector de las estadísticas de justicia, de seguridad y de gobierno, todas y todos quienes estamos aquí, quienes nos hemos platicado esto, entendemos la complejidad para que estas estadísticas no solamente sean producidas con alta calidad y confianza per se en las estadísticas, sino además ahora con el componente de género, evidentemente tenemos una mayor complicación, pero el trabajo vale la pena. Y vale la pena porque en el proceso más sencillo y más simple, porque es muy complejo, en el proceso más simple lo que tenemos es que si tenemos estadísticas de alta calidad en materia de justicia y de seguridad, con perspectiva de género, no solamente vamos a visibilizar los fenómenos, el tamaño, las dimensiones y la profundidad de los diferentes fenómenos, sino además podemos incidir en el diseño de las políticas públicas con un fin último. Y el fin último es cambiar el estado de las cosas. Eso es lo que tenemos que lograr. La estadística no se produce para llenar computadoras y páginas de internet o anuarios estadísticos y documentos. Se hace la estadística para cambiar el estado de las cosas. Y eso es lo que queremos todas y todos quienes estamos aquí.
De la suma de este impulso al que nos ha llevado la presidenta del INEGI y del trabajo y de la experiencia que hemos tenido con el Centro de Excelencia, de lo que estamos seguros es que vamos a tener una mejor o una segunda edición de este curso, tercera, cuarta y progresivamente unas mejores ediciones del curso. Del aprendizaje que tuvimos con las experiencias de todas y todos ustedes, seguramente serán muy útiles, pero no solamente para ir compartiendo ese conocimiento, sino que también esto tiene que incidir hacia adentro en los procesos de producción, de diseño de producción y de difusión de las estadísticas oficiales que tenemos que estar produciendo, desde luego, para todas y todos nuestros usuarios. Pues yo no me quedaría más que agradecer a nombre del INEGI, a nombre de la presidenta del instituto, de la Junta de Gobierno, desde luego del Centro de Excelencia, a todas y todos quienes participaron en este curso, a quienes nos acompañaron el día de hoy en este evento, y pues desearles que se encuentren todas y todos muy bien de salud y seguir adelante con estos muy importantes procesos de largo alcance, pero con un impacto muy profundo en nuestras sociedades. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias, Adrián. Creo que es un perfecto cierre de este curso, de lo que implica y de lo el camino que tenemos por delante. Simplemente también desde la UNODC, desde el Centro de Excelencia, agradecer esta gran colaboración que tenemos con el INEGI, agradecer especialmente a la presidenta que nos acompañó durante toda la sesión y por supuesto por su mensaje, a ti desde la presidencia y por supuesto a todos los colegas de la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad y Justicia, y también del área de capacitación. Muchas gracias por su apoyo. Esperamos continuar haciendo estas actividades para poder vivir este cambio y esta transformación que va más allá de la capacitación. Sin duda, liderazgo y sobre todo la voluntad que puede haber al más alto nivel es clave para que todos estos procesos permeen y realmente logremos pues contribuir a una equidad de género y a una vida libre de violencia. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta conversación. Sonia, Juan Antonio, Cecilia y Jesús Ángel, gracias por su participación, por sus colaboraciones. Seguimos en contacto y a todas y a todos les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información sobre capacitaciones, tanto de este tema como de otras temáticas que también pueden ser interesantes. Hasta la próxima. Que tengan muy buen día.